Sara ahora estaba lista para el combate. La criatura fue directo a atacar a la detective, pero la pelirroja logra esquivar el ataque, y de uno de sus brazos se empieza a formar una especie de guantelete plateado con una esfera de color rojo en el centro de la parte superior del guante. También era de color amarillo en las partes de abajo de la mano del guantelete. Su brazo fue cubierto así, formando una especie de brazo que parecía robótico por su aspecto plateado. La portadora del Bitchblade se percata de que la criatura va a atacarla de nuevo, pero Sara se cubre utilizando el guantelete así bloqueando un golpe del monstruo. Luego la pelirroja le da 3 puñetazos que lo mandan a volar fuera de la oficina así rompiendo la pared de ese lugar. Los policías que estaban fuera de la escuela escucharon el ruido y fueron a investigar. La criatura se levanta del suelo adolorida por el golpe, y ve que hay policías que se acercan y estos al mirarlo se sorprendieron un poco pero sacaron sus pistolas y las apuntaron a la criatura, y el monstruo fijó su vista hacia los guardias y esto comenzaron a dispararle sin parar. Varias balas impactaron en el cuerpo de la criatura y ésta se empezaba a quejar de dolor y se enojó. Después fue a atacar a los policías usando sus garras, así matando a varios de ellos, pero de repente fue mandada a volar contra un muro. Fue Sara quien le dio una estocada con su guantelete. Rápido, protejan a las personas, yo me encargo de esta basura. Le dijo la pelirroja a los policías que quedaban vivos mientras se ponía en alerta. Los oficiales fueron e hicieron lo que ella les pidió. La criatura después se levantó adolorida y vio a Sara que estaba de pie frente a él. El monstruo se enojó y fue a atacar nuevamente a la detective con más velocidad. Sara preparó el Bitchblade convirtiéndolo en una cuchilla enorme así bloqueando el ataque y luego le dio una cortada en una de las alas de la criatura así quitándole la capacidad para volar bien, y Sara la agarró de la cabeza y la estampó contra el piso gracias a la fuerza sobrehumana que obtiene al tener el Bitchblade. Después ella arrastró al monstruo por el piso y lo estampó contra una pared. La criatura se retorció de dolor pero se volvió a poner de pie y fijó su vista hacia la pelirroja que estaba en alerta. La criatura se enfadó y fue a aumentar su velocidad para nuevamente atacar. Sara esquivaba sus golpes pero en un descuido recibe un corte en un cachete producto de las garras del monstruo haciéndola retroceder pero ella lo pudo resistir sin problemas al tener invulnerabilidad sobrehumana gracias al Bitchblade y luego recibió una estocada que la hizo caer al suelo. Luego ella vio que la criatura la iba a apuñalar y ella rápidamente la esquivó rodando en el suelo y poniéndose de pie para después bloquear otro ataque y dar un salto hacia atrás. Luego vio que el monstruo iba directo hacia ella pero a ella se le vino una idea, así que cuando la criatura estaba a punto de darle un golpe, pero Sara se agachó y convirtió su Bitchblade en una espada y con un movimiento rápido le picó las piernas, haciendo que la criatura diera un grito de dolor y se retorciera, y terminó por caer, pero Sara vio que las piernas se le estaban regenerando pero ella lo evitó y se la volvió a picar para acto seguido proyectar fuego del guantelete, y quemarle las piernas. Otro grito se escuchó del monstruo al ser quemado en sus 2 extremidades, luego las piernas no se le volvieron a regenerar, así descubriendo que la criatura era muy débil ante el fuego, así que Sara procedió a quemarle también los brazos para que no pudiese hacer nada y los gritos del monstruo no se hicieron esperar. Cuando el fuego se disipó ella se acercó a la criatura y la agarró por el cuello. Dime, ¿en dónde está la niña? Uf, maldita humana, no te dais nada. Así. ¿Con qué quieres hacerte el difícil no? Bueno, tú lo pediste. Exclamó Sara con un tono que reflejaba ira. Entonces con el Witchblade aún activado, le atraviesa el estómago al monstruo de forma brutal y sin piedad alguna, causando que éste gritara de mucho dolor y escupía sangre. Mierda, está bien, hablaré. A esa niña yo la entregué a la mafia japonesa, porque tenía un trato que cumplir para poder seguir nuestros planes. ¿Qué? La yakuza. ¿Y de qué planes estás hablando? Suéltalo todo. La organización volverá a levantarse y terminar lo que empezó desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Organización? ¿Y qué es esta organización de la que hablas? No me ocultes nada, dime todo lo que quiero saber ahora. La organización se llama Millennium. Ellos secuestran personas pero más a niños, y usarlos para sus experimentos, y convertirlos en criaturas sobrenaturales. Entonces el monstruo le contó más cosas que sabía como por ejemplo guaridas de la yakuza y sus ubicaciones. Ya veo, bueno, ahora desaparece de mi vista escoria.
Acto seguido termina colocando su guantelete en la cara y de nuevo usa su fuego así desintegrando a la criatura y matándola al instante. Maldición, hay mucho desastre aquí, debo salir y decirle todo esto a Jackie. Dijo la pelirroja retirándose del lugar, no sin antes decirle a los policías que sobrevivieron que por favor cuidaran el área. Luego llegaron bomberos al lugar para rescatar a personas que hayan sido lastimadas y apagar el fuego que había en el lugar. Tiempo después estaban pasando por las noticias lo ocurrido en aquella escuela. En otro lugar se encontraba una chica con cabello de color magenta. Rojo largo atado en 2 coletas. Llevaba una chaqueta de color negra con mangas largas y una camisa blanca en el interior de esta, y ojos magenta. Ella se encontraba en un tejado de un edificio de 5 pisos y al parecer había presenciado la batalla. Esa mujer, la he visto antes, ella luchó contra un hueco la semana pasada y logró matarlo sin problemas, y también a otros huecos, tiene unos poderes interesantes y su presencia o presión espiritual es diferente a lo que he sentido antes, pero ¿quién será? Supongo que con el tiempo puedo conocerla para saber quién es. Ahora que lo recuerdo también había sentido una presencia muy poderosa y se sentía muy caótica, pero no pude deducir de dónde venía, ya que se sentía en muchos lugares a la vez. Debo descubrir qué será eso. Se decía la chica de pelo vino rojo en sus pensamientos de manera curiosa pero a la vez inquieta por saber qué era ese poder que la inquietaba. Luego ella se fue del tejado para luego retirarse. Jackie estaba en su casa haciendo ejercicio, más concretamente levantando pesas o haciendo lagartijas. En eso él escucha lo que estaba pasando en la televisión, él detuvo lo que hacía para ver qué pasaba ahí. Al escuchar lo que decían en las noticias se preocupó. ¿Pero qué carajos? Esa es la escuela de Esperanza, maldición, debo ir por ella, espero y no le haya pasado nada. Fueron las palabras del estacado exaltado. En eso se escucha su celular sonando. Jackie ve que Sara Pezzini es quien lo llama y decide en contestar sin pensarlo 2 veces. Jackie, debo hablar contigo seriamente. Acabo de ver las noticias, por favor dime que mi hija está bien. Justamente te llamo para hablarte sobre eso. No, ahora mismo me dirijo a tu casa, hablaremos de eso en un rato, en unos minutos llego. Contestó la pelirroja, que no perdía más el tiempo e iba lo antes posible a la casa de su amigo. Cualquiera diría que es irónico que una detective sea amiga de un mafioso, pero ellos llevan muchos años que se conocen, por lo que para ellos no era tan raro. Minutos después Sara llegaría al frente de la residencia del mafioso oscuro, por lo que ella se bajaría del auto y se dirigió hacia la entrada del portón de la casa lujosa. El portón era de color negro y era más grande que una guagua, tenía pinchos encima, eso era para que ladrones no pudiesen entrar a robar. Cuando Sara se acercó vio a unos tipos que custodiaban la entrada y se acercó a ellos para hablarles. Disculpen, he venido a hablar con Jackie Estacado, ¿puedo entrar? No sabemos quién eres, será mejor que te largues. Respondió el tipo, pero él recibió una llamada de su jefe y era Jackie que le dijo que la dejara entrar ya que era una amiga, a lo que el tipo accedió permitiéndole la entrada. Discúlpanos nuestra actitud, señorita Pezzini. No se preocupe, yo haría lo mismo si me contrataran para cuidar una casa. Le respondió la pelirroja al sujeto que se disculpaba, y ella entró a la casa. No era una mansión, pero era una casa grande y lujosa de 2 pisos. Ya dentro de la casa Jackie y Sara se sentaron en la mesa del comedor para empezar la seria conversación. Antes que nada, ¿cómo has estado? Estoy estresado, pero ahora me encuentro mal. Dime, Sara, ¿qué fue lo que pasó? Entonces Sara le contó todo lo que había ocurrido en la escuela, y de paso también le contó que los responsables del secuestro de su hija fue la Yakuza. Y también le contó que el monstruo le mencionó algo sobre una organización que se hacía llamar Millennium. Ya veo, los Yakuza, esa mafia es una de las más poderosas del mundo, pero lamentablemente para ellos se han metido con la persona equivocada. Dijo Jackie con una voz muy fría que hizo que el ambiente se ponga tenso. Te echaré una mano. No, yo resolveré este problema solo, yo ya he estado en situaciones peores. Vamos, déjame ayudarte, después de todo yo era la que la iba a buscar a la escuela y se me fue de las manos. Respondió Sara con un tono que reflejaba culpa y decepción consigo misma. No te culpes a ti misma, tú tampoco sabías que algo así pasaría, así que no te andes echando la culpa por algo que no esperabas a que sucediera. Habrá que buscar alguna guarida de los Yakuza, ellos usualmente suelen estar en bares lujosos o en guaridas que posiblemente llevan a callejones, pero también he visto que ellos tienen edificios como propiedad, y por supuesto,
Son dueños de muchísimos burdeles, por no decir otra cosa. Fueron las palabras de Sara pero con asco al decir lo último, y Jackie estaba entendiendo la situación pero lo último que Sara le dijo lo enfadó, pensando en que a su hija no le hicieran cosas sucias, esto lo llenó de ira por dentro. Maldita sea, espero y no se atrevan a hacerle algo como eso a mi hija, cuando los encuentre los voy a masacrar. Respondió el mafioso oscuro con enfado, así que entonces ambos se prepararon para ir a buscar algún lugar en donde residan miembros de la Yakuza. La noche estaba cayendo y gracias a eso Jackie podía sentir que su poder estaba aumentando mucho, al ser el portador de la oscuridad pues este se hacía cada vez más y más fuerte, a Jackie le estaba alegrando esto pues ya podría volver a usar sus poderes. Con mucha normalidad y sin prejuicios ya que la luz solar se estaba marchando y dejando de iluminar, por eso es que a él le encantaba la noche y ya no le tenía ningún miedo a la oscuridad, bueno al ser portador de la misma para él los lugares oscuros eran como un paseo por el parque, su presencia con la oscuridad empezó a notarse bastante. En otra parte de la ciudad en una tienda que parecía una casa habían dos personas que estaban hablando, uno era un hombre de cabello rubio casi plateado, estaba vestido con una chaqueta de color marrón claro y una camiseta de color verde dentro de la chaqueta, y unos pantalones largos de color verde, y llevaba puesto un sombrero con líneas verdes y blancas. Y la otra persona era una mujer delgada, con un cuerpo muy desarrollado y en muy buen estado físico de piel morena de cabello color violeta oscuro amarrado con un moño en una coleta, llevaba puesta una camiseta de color naranja con dos pequeñas correas blancas en cada hombro, dentro de su camiseta naranja tenía una camiseta de combate sin mangas, llevaba puesto también unos pantalones largos que eran elásticos ya que eran de ejercicio, y un par de zapatos marrones livianos. Estas personas se llamaban Kisuke Urahara y Yoruichi Shoin, y ambos fueron shinigamis y capitanes del Gotei 13 en la Sociedad de Almas en el pasado hace muchísimos años, se veía que ellos dos eran veteranos en cuanto a ser shinigamis se refiere. Los dos estaban teniendo una conversación que era de asuntos serios y de suma importancia. Lo que quiero saber es que cuál será el próximo movimiento de Muramasa. Bueno, hay que tener en cuenta algo y es que él ahora tiene el Ogyoku. Que todavía no entiendo por qué creaste esa cosa. La razón de por qué esa esfera fue para hacer que los shinigamis tengan un nivel más alto que el Bankai, y puedan superar sus límites, pero supongo que tienes razón, quizá fue una mala idea después de todo crear ese artefacto. Diría el ex capitán del Escuadrón 12 empezando a arrepentirse de haber creado ese artefacto llamado Hogyoku. Bueno como sea, me pregunto para qué él querrá esa cosa, aunque mira el lado bueno, la gran mayoría de los Arrancar fueron destruidos, aunque es posible que todavía queden algunos con vida, pero me pregunto qué camino tomarán ya que Aizen fue derrotado. Por cierto una pregunta, ¿cómo es que Aizen había obtenido el Ogyoku? Esa pregunta puso nervioso a Urahara, pero decidió en contarle de que lo había puesto en el interior de Rukia utilizando una técnica del Kido. ¿Qué hiciste qué? Pero ¿cómo diablos se te ocurre hacer eso? Ahora entiendo por qué me habían dicho que Aizen la quería y casi la mata. Pudo haber muerto, ¿sabes? Deberías pensar muy bien en lo que vas a hacer antes de hacer tal cosa, Kisuke, por el amor de Dios, tienes suerte de que ella todavía esté viva, o si no su sangre estaría en tus manos. Respondió Yoruichi de forma enojada, cosa que hizo temblar de los nervios a Urahara. Él admitía que ver a una mujer enfadada podría hasta dar más miedo que un hueco, y eso que ellos se conocen desde la infancia. Urahara estaba arrepintiéndose más de haber creado el Ogyoku, ya que lo que Yoruichi le decía era verdad. Pero la conversación se vio interrumpida debido a que el ambiente se sintió pesado y escalofriante de forma repentina. ¿Pero qué? ¿Qué es esta sensación? Ese poder oscuro lo conozco y lo he sentido antes. ¿Será que Jackie está atacado? ¿Pero por qué habrá venido a Japón? Tuvo que haber pasado algo para que él viajara desde Nueva York hasta acá. Tendré que preguntarle. Se decía Yoruichi en sus pensamientos. Al parecer ella y Jackie se conocieron hace un tiempo. Yoruichi había viajado a los Estados Unidos por dos razones, una era que ella quería estar alejada con todo lo relacionado con la Sociedad de Almas por una disputa que se había armado. Dicha disputa fue que hubo una aparente traición en el Gotei 13 tras que 3 capitanes fueron asesinados en unos experimentos atroces, especialmente teniendo en cuenta el hecho de que Yoruichi es parte de una de las familias nobles, y uno de los sujetos de pruebas que murió en dichos experimentos fue un miembro de una de las familias nobles, así que ella decidió en marcharse de la Sociedad de Almas para no ser la próxima. Y la segunda razón fue que ella escuchó rumores sobre que había vampiros allí, eso le
Había llamado mucho la atención ya que ella pensó que los vampiros se habían extinguido, y durante su estadía en el mundo humano, hubo un punto en el que ella cruzó caminos con Jackie, ya que ella estaba luchando contra unos suecos que se había topado y Jackie la había ayudado. Flashback: podemos observar a Yoruichi que había logrado matar a unos vampiros que se encontró en un bosque cerca de Kings Park, en Nueva Jersey. Al parecer los rumores eran ciertos y decidió en seguir buscando a más de esos chupasangre para que no lastimaran a nadie en las calles. La noche era fría y sombría, de repente un hueco apareció para atacarla y ella con su gran velocidad lo esquiva fácilmente, para darle un buen puñetazo acumulado con Reiatsu, así mandando a volar al hueco contra unos árboles. La criatura se recompuso y se puso de pie para observar a la peli morada que le hacía señas de que fuera hacia ella de forma retadora. Esto enojó al hueco y él fue a atacarla, pero ella le da un fuerte puñetazo en el rostro con una fuerza sobrehumana al aumentar un poco su Reiatsu así. El ambiente se tornó pesado debido a la presión espiritual que ella liberaba pero que podía control sin problemas ya que era una veterana en el manejo del Reiatsu y el combate, así rompiéndole la máscara al hueco así desintegrándolo. Los suecos sí que pueden llegar a ser inútiles. Dijo la peli morada algo aburrida porque el hueco que acabó de matar no le dio nada de pelea. En eso ella sintió esa presencia tan inquietante y tan oscura que la había puesto nerviosa ya que podía sentir que contenía muchísima maldad. ¿Qué? ¿Otra vez esa presencia? Es la tercera vez que la siento, pero no puedo definir de dónde viene exactamente, es como si estuviera en todos lados. Se dijo a sí misma en su mente. Luego atrás de ella salió un hueco con intenciones de atacarla por la espalda. Ella se dio cuenta y se volteó para ver, pero antes de que el hueco la devorara fue atrapado por unas extrañas criaturas negras con ojos amarillos que tenían la apariencia de una serpiente. La serpiente oscura tenía agarrado al hueco en una de sus patas y luego fue estampado contra él. Pisó por la serpiente no una sino varias veces hasta que aparecieron otras serpientes oscuras y partieron al hueco en miles de pedazos así desintegrándolo. Yoruichi vio esto confundida y vio de dónde venían esas cosas y se sorprendió al ver a un sujeto con cabello negro algo largo, y que tenía una especie de armadura negra, tan negra como la noche, y desprendía una aura muy oscura y aterradora, y en su cara tenía una máscara hecha de oscuridad y sus ojos eran amarillos. Era Jackie que le había salvado la vida a la peli morada. ¿Te encuentras bien? Fue la pregunta que le hizo el mafioso a la peli morada con una voz algo distorsionada. Ella se sentía aterrada por el poder que desprendía ese tipo y se preguntaba quién o qué era él, pero ella después asintió con la cabeza diciendo que sí. Entonces aparecieron otros huecos y ellos dos se pusieron en alerta listos para el combate. Un hueco fue a atacar a Yoruichi y ella lo esquiva dándole un zarpazo haciéndolo retroceder. Por otro lado Jackie decidió invocar unas ametralladoras hechas de oscuridad y le disparó a quemarropa a 3 huecos así matándolos debido a que esas balas estaban hechas de poder de oscuridad que los desintegró al romper sus máscaras. Luego Jackie se teletransportó utilizando las sombras, para aparecer detrás de 2 huecos e invocar nuevamente a sus serpientes de oscuridad así matando sin piedad a los huecos de formas horribles. Con Yoruichi ella estaba esquivando los ataques de un hueco y ella se acercó rápidamente para darle varios golpes al monstruo para luego darle un puñetazo en su máscara rompiéndosela en el proceso matándolo al instante. Jackie había invocando a más serpientes para luego matar a los huecos que estaban saliendo de otra parte, y los mató arrancándoles sus extremidades. Jackie era muy brutal en las batallas. Yoruichi al ver eso se puso pálida al ver la brutalidad de ese tipo pero sorprendida de que él acabara con varios huecos a la vez él solo sin ningún problema. Eso le llamaba más la atención. Quería saber quién era ese sujeto que la estaba ayudando. En eso ella esquiva un arañazo de un hueco que se le apareció al lado y ella usa una técnica del Kido creando una esfera hecha de rayos y se la lanza al hueco así matándolo. Después de una larga pelea finalmente no volvieron a aparecer más huecos y la cosa se había calmado. Bueno, ya terminó todo, será mejor que me retire. Dijo el estacado para retirarse, pero fue detenido por la peli morada. Espera, ¿quién eres? ¿Por qué me ayudaste? Fue la pregunta que Yoruichi le hizo al mafioso con curiosidad aunque todavía tenía algo de nervios por la presencia tan oscura y maligna que él emanaba, así que decidió ponerse en guardia por si él la atacaría. No es que me importe realmente, pero te salvé porque vi la oportunidad de hacerlo y ya, y no tienes que ponerte así, no te haré nada. Fue la simple respuesta que el estacado le dio, así calmando un poco a Yoruichi, pero aún se sentía inquieta e incómoda por la clase de poder que ese sujeto emanaba. ¿Me podrías decir tu nombre? ¿Y qué eran esas criaturas que salían de ti?
Esa pregunta tomó por sorpresa al ex sicario de la familia Franchetti, y se quedó pensando en su decirle o no, pero al ver que ella no tenía malas intenciones decidió contestar, bueno, antes que nada mi nombre es Jackie Estacado, y vine aquí porque escuché unos estruendos, y vine para ver qué pasaba y te encontré a ti a punto de ser devorada por esa cosa y bueno, ya sabes el resto. Exclamó él. Estacado, luego Jackie invocó a unas criaturas oscuras que eran parecidas a duendes y él les ordenó a devorar los cadáveres de los vampiros que la peli morada había matado hace un rato y las criaturas desaparecieron al terminar su cena. Yoruichi miraba esto con rareza pero decidió continuar con la conversación. Ya veo, por cierto mi nombre es Yoruichi Shihorin, encantada de conocerlo señor Estacado. Espera que, Jackie Estacado, he oído hablar de ti, tú acabaste con varios grupos criminales tú solo, y también con varios suecos. Dijo Yoruichi sorprendida al reconocer el nombre debido a que lo había escuchado antes, sin embargo Jackie estaba confundido con la palabra huecos. ¿A qué te refieres? Luego la peli morada le cuenta de que son los huecos y los shinigamis, y también sobre los vampiros, pero lo de los vampiros Jackie ya lo sabía debido a que él había matado unos cuantos en una ocasión, y él creía que solo eran una leyenda. Ya veo, dices que tú alguna vez fuiste una comandante de shinigamis en ese lugar llamado Sociedad de Almas. Así es, pero mejor cambiemos de tema, no quisiera hablar más a fondo sobre eso. El punto es que la razón por la cual estoy aquí es porque escuché rumores de que habían vampiros merodeando por esta parte del mundo, lo cual me llamó la atención porque se suponía que ellos se habían extinguido hace mucho tiempo, pero ese encuentro me dijo lo contrario. Fueron las palabras de Yoruichi, entonces siguieron hablando y quedaron en un acuerdo para matar a más criaturas nocturnas que le hagan daño a los civiles. Si bien Jackie no era ningún héroe al pertenecer a la mafia, aún así él hacía lo posible para evitar que inocentes salieran lastimados, a pesar de que este era un criminal, tenía un cierto código moral el cual evitaba a toda costa que civiles salgan perjudicados. Ellos pasaron un buen tiempo juntos y se conocieron más, no se volvieron novios ni nada de eso, pero Yoruichi empezó a sentir algo por él, era un sentimiento que ella no se podía explicar. Al conocer la vida de Jackie ella se enteró de que él formaba parte de una mafia, eso la incomodó un poco pero luego lo entendió al enterarse de que Jackie era un huérfano que fue adoptado por un jefe mafioso, cuando él tenía 6 años de edad. Además de que ella vio que él era alguien muy profesional en los negocios y era muy seguro de sí mismo, esto hizo que ella se sintiera más atraída por él. Jackie por su parte no se había dado cuenta de esto, aparte de que él no estaba interesado en tener otra pareja por el momento debido a que él todavía no superaba la muerte de su esposa. Jenny. Fin del flashback. Yoruichi estaba en su mente recordando aquellos días, ella no pudo evitar sonrojarse un poco al recordar a Jackie, pero fue interrumpida de sus pensamientos por Urahara. Yoruichi, ¿estás bien? Te veo distraída. La peli morada reaccionó ante las palabras del ex capitán, y se puso firme otra vez y dijo que sí pero que esa presencia la había sentido antes, y eso despertó la curiosidad de Urahara de saber cómo que ella la había sentido antes. ¿Acaso sabes de quién es esa presencia? Se me hace familiar por alguna razón, pero deberíamos ir a investigar de qué se trata exactamente. Dijo Yoruichi de manera seria, no queriendo decirle de quién es ese poder ya que ella no estaba segura realmente de si se trataba de Jackie o era solo su mente que le hacía pasar una mala jugada. Ella quería investigar porque quería estar segura si era ese hombre que conoció en Estados Unidos hace 3 años atrás. Entonces ambos se pusieron de acuerdo y fueron a investigar ese gran poder oscuro que sentían. En otra parte de la ciudad podemos ver a la misma chica de pelo magenta con coletas, la misma de aquel tejado en donde vio la pelea de la portadora del Bicholade. Esta chica se llamaba Riruka Dokugamine, y pertenecía a un grupo de seres humanos que tenían poderes sobrenaturales conocidos como Fullbring. La noche se sentía muy fría y tensa, la chica notó esto y se incomodó un poco. Pero lo ignoró y siguió su camino. Hasta que de repente sintió un fuerte escalofrío que le recorrió por la parte posterior de su cuello y también sintió el escalofrío recorriendo su espalda, como si de alguien o algo la estuviera observando se tratara, y ella comenzó a sentir un poder muy maligno, era tan maligno que no tenía casi palabras para describirlo y se decía a sí misma que qué rayos era eso, y que sea lo que sea se sentía muy peligroso, pero la curiosidad la dominó y tomó la decisión de investigar qué era eso que sentía y de dónde venía.
En otra parte de la ciudad Karakura, Jackie se encontraba en un callejón matando a unos matones de la mafia japonesa, mucha sangre manchó las paredes, cabezas eran explotadas a balazos hechos por el mafioso oscuro, varios de esos tipos habían sido desmembrados por el portador de la oscuridad gracias a las criaturas que él invocaba, él no le tenía compasión a esas basuras, aunque él al igual que ellos también era un criminal, pero a diferencia de los que él estaba matando, él no lastimaba a ningún inocente, y no estaba de acuerdo con hacer tal cosa, él solo destruía a otros criminales como él. Era como una guerra entre mafias se hubiera desatado, pero la realidad es que se trataba de un solo hombre cargándose a un grupo de mafiosos entero, en un momento determinado, Jackie destruyó la electricidad del lugar, para así aumentar más sus habilidades con la oscuridad. Un grupo de 5 yakuzas que todavía quedaban con vida, no podían evitar el hecho de que se sentían aterrados, ¿cómo fue posible que un solo hombre haya acabado con la mayoría de sus compañeros? De repente uno de ellos fue arrastrado por un tentáculo de oscuridad para nunca volver a ver la luz, sus gritos no fueron desapercibidos por los 4 yakuzas restantes, los cuales al ver el cómo su compañero sufría su terrible destino, varios sonidos extraños se escucharon en todo el lugar, y estos a causa de la desesperación que sentían, comenzaron a disparar a todo lo que se mueva en un intento desesperado por acabar con el responsable de la muerte de sus compañeros. Pero de nada sirvió, ya que de repente 3 de ellos fueron atravesados por enormes serpientes hechas de oscuridad, así muriendo de formas horribles en el proceso. Solo quedando un yakuza en todo el lugar. Este logró visualizar una figura aterradora que provocó que este tuviera escalofríos por todo el cuerpo. Luego de la matanza, Jackie invocó a unas pequeñas criaturas oscuras llamadas Darklings y él les ordenó que se comieran a todos los cadáveres. Esto era para no dejar ninguna escena del crimen para no tener ningún problema con la policía, y los Darklings terminaron de comerse a las basuras criminales y se fueron de vuelta a la dimensión oscura que es donde venían. Pero Jackie dejó al matón restante con vida para interrogarlo. Buenas noches, imbécil. Fueron las frías palabras del estacado mientras le dio un golpe fuerte a la cabeza del matón así noqueándolo para llevárselo a un lugar alejado de allí para interrogarlo y sacarle información. Ya en el lugar que era una vieja casa abandonada se podía ver al tipo sentado y amarrado en una silla, y Jackie estaba sentado en otra silla al frente del tipo que seguía inconsciente. Luego de varios minutos el tipo se despertó cobrando conciencia, y vio que estaba en una habitación con la pintura de las paredes muy gastadas, dándole un aspecto de película de terror y luego vio al mafioso sentado de manera tranquila al frente de él y le dijo: Oye, ¿qué mierda hago yo aquí? Sácame. Yo soy quien hace las preguntas aquí, y no te irás hasta que me respondas lo que te voy a preguntar. Dime, ¿sabes algo de esa tal organización llamada Millennium? No te diré nada, estúpido. Replicó el matón de forma arrogante, luego recibió un disparo en la rodilla por parte de Jackie, haciendo que el matón grite y se retuerza del dolor. No me hagas perder el tiempo, pedazo de mierda, dime de una vez qué sabes sobre Millennium. Y será mejor que me respondas con la verdad, y que no se te ocurra mentirme, o si no te voy a arrancar los sesos y te los voy a meter por el culo. Dijo Jackie. Con un tono tan frío que le heló la sangre al sujeto, de repente de los lugares oscuros de la habitación se pudieron ver unos ojos amarillos que miraban al matón con cara de querer comérselo, las criaturas de la oscuridad hicieron acto de presencia gracias a que Jackie las invocó, el tipo se aterró al ver a esas cosas que lo acechaban, y con mucho miedo decidió hablar. Oh mierda, está bien, te diré lo que sé. Millennium es una organización terrorista que había sido fundada antes de la Primera Guerra Mundial. Y durante la Segunda Guerra Mundial esa organización se había asociado con los nazis. Lo único que sé es que ellos secuestran a personas para hacer experimentos con ellos, y convertirlos en monstruos o algo así, y están conformados principalmente por vampiros. Su antiguo líder era un general del ejército de Alemania en la Segunda Guerra Mundial durante el Tercer Reich, y su nombre era Max Montana. Hay rumores de que él sigue con vida pero no sé si sean ciertos. Por favor, es todo lo que sé, no me mates. Fue la respuesta que el matón le dio a Jackie mientras suplicaba como perra por su miserable vida. Jackie quedó satisfecho con la respuesta. Bueno, está bien, te dejaré ir. ¿En serio? Gracias. Sí, pero te dejaré irte a que te pudras en el infierno. Respondió Jackie con voz de ultratumba, y se marchó de la habitación no sin antes apagar la única luz que estaba prendida allí, y lo siguiente que ocurrió fue que las criaturas de la oscuridad devoraron vivo al tipo, así gritando de muchísimo dolor y agonía, sus extremidades fueron arrancadas, su piel fue sacada de su cuerpo dejando al
descubierto su carne, y los monstruos de Jackie devoraron por completo al matón así dejándose de escuchar sus gritos de agonía que pedían piedad, pero a Jackie no le importó en lo absoluto, lo único que el estacado quería era encontrar a su hija. Luego él recibiría una llamada de Sara y procede a contestar la llamada, y ella le dice que obtuvo más información sobre Millennium, y le contó que había una base secreta cerca de un distrito al lado de un lago, y le dijo también el nombre de la calle. El portador de la oscuridad le agradeció por la información y colgó el teléfono, luego el mafioso se retiró del lugar y las criaturas oscuras desaparecieron por ahora. En otra parte del mundo, en Europa, en el país de Rumania, específicamente la región de Transilvania, era un lugar con algunas ciudades, pero también habían montañas llenas de muchos árboles. Allí la naturaleza prevalecía normalmente, el aire era muy limpio. Esto era así porque Rumania era un país con una población que sí respetaba la naturaleza, sus habitantes utilizaban la energía renovable para sus necesidades, o sea que usan combustibles fósiles. Allí la gente sí respetaba a la madre naturaleza. Dentro de esa región se podía observar a una mujer alta, con lentes, ojos azules, cabello largo y rubio, tenía puesta una ropa que parecía ser de trabajo de oficina, y tenía un buen cuerpo. La mujer era muy atractiva, y lo era más si se quitaba sus lentes. Esta mujer se llamaba Íntegra Helsing. Ella era la nieta de Abraham Van Helsing, un cazador de vampiros que estuvo durante la Segunda Guerra Mundial, y es hija de Arthur Helsing, un prestigioso hombre que vivió durante la Guerra Fría y que había tomado liderazgo de una organización que de nombre llevaba su apellido. La organización se llamaba Helsing, era una organización que se dedicaba a eliminar a seres sobrenaturales que atentaban contra la vida de los civiles. Ella ahora manejando y se había metido en unas calles que la llevaron hacia un bosque. Ella apreciaba la naturaleza de ese lugar mientras conducía. Luego de un viaje ella llega a un lugar en el que se encontraba un enorme castillo que tenía varios pisos de altura, y se veía intimidante. Íntegra al ver el castillo ella estaciona su auto al lado de la entrada del portón grande que se encontraba a las afueras de la entrada del enorme castillo. Luego ella se baja del auto y ve el castillo nuevamente y en su rostro se forma una sonrisa que al parecer era de nostalgia. Al fin, nos volveremos a ver después de tantos años, viejo amigo. Fueron las palabras de la rubia con lentes de forma nostálgica. Continuará.